Bienvenidos al estudio bíblico, a la siguiente lección de confusión carismática, pentecostal o neopentecostal. Estamos dando algunos estudios bíblicos que servirán a los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia a poder entender algunas cosas que suceden hoy día dentro de los ministerios y algunos ministerios muy fuertes en el mundo a través de las redes sociales y a través de grandes campañas o cruzadas evangelísticas. Hoy queremos agradecer al Señor también por el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares a través de estos estudios bíblicos, pues las lecciones están diseñadas para poder aprender. Debemos de tener siempre las escrituras en nuestra mano, abrir esa palabra de Dios y poder leerla para poder entender de qué se trata todo esto. Segunda Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues esta debe ser la tarea del pastor o de aquellos maestros que enseñan la palabra de Dios. Ser diligentes en la enseñanza, trazar bien la palabra de Dios. Quisiera llevar unas palabras de oración para que el Señor sea quien nos guíe a través de este estudio. Padre Santo, te damos gracias por el propósito que nos da de poder llevar la enseñanza hasta los hogares de los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia. Sabemos, Señor, que somos imperfectos, podemos equivocarnos porque somos humanos, pero pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes en este estudio bíblico, Señor. Él tiene el poder, el control de todo y Él puede enseñarnos la verdad. A través de nuestros labios nosotros vamos a llevar la enseñanza, pero que seas tú dirigiéndonos. Abre el entendimiento de los estudiantes, Señor, capacítalos, dales la sabiduría que necesitan para poder entender estas verdades de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues hoy tendremos un tema muy importante, es la lección precisamente número 14. Y el tema que tenemos es: ¿sigue sanando Dios hoy día? Es una pregunta, ¿no?, en la cual vamos a responder a través de esta lección. ¿Sigue sanando Dios hoy día? Quisiera narrar brevemente el testimonio de un teólogo que fue a una cruzada evangelística para ver cómo sucedían las cosas en una cruzada. La cruzada era una cruzada de sanidad. Miles de personas habían reunido en un estadio para escuchar al predicador. Había ofrecido sanidad divina a todos los que tan solo quisieran creer. El mensaje presentado por medio de un traductor fue una declaración apasionada del poder que Jesús podía tener para derrotar a las huestes infernales y sanar toda enfermedad. En el desarrollo del tema abundaron los ejemplos de casos incurables que habían dejado de serlo en respuesta a la fe. Al final del sermón, el predicador exhortó a los enfermos a creer, pero no de una manera positiva, sino de una manera activa. Les retó a demostrar de inmediato su fe, actuar como si el milagro fuese ya una gloriosa realidad. Si eres cojo, cree, levántate en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea tu dolencia, cree y actúa como una persona sana en el nombre de Jesús. Llegó el momento de la oración por los enfermos y en tono autoritario el predicador demandó a Dios en el nombre de Jesús la liberación de todos los que padecían algún mal y reprendió a Satanás y sus demonios como autores de toda enfermedad. Al final de la cruzada de ese día, terminando el servicio,
había llegado una familia con una niña inválida en una silla de ruedas, y como no llegaron a tiempo del servicio, fueron a los pasillos del hotel donde estaba el predicador y le rogaron que orara por esa niña para que fuera sanada de su enfermedad, de su parálisis. Y el predicador oró largamente, pero la niña no fue sanada. Entonces el predicador dijo, pues es imposible ya, tráiganla mañana. Tal vez el Señor quiere hacer el milagro el día de mañana. Aquí vemos entonces que la niña pues no había sanado, su madre y su hermana estaban tristes y lloraban y fue muy grande su dolor. Entonces, pues nos preguntamos, dice el teólogo, ¿por qué esta niña no recibió milagro? Y ahora pues en este estudio descubriremos cuál es la razón. Ahora necesitamos pues ver, aquí tenemos el tema, ¿sigue sanando Dios hoy día? Aclarando la confusión carismática neopentecostal, lección número 14. En Deuteronomio 32 y 39 dice, ved ahora yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este versículo de Deuteronomio nos muestra verdaderamente quién tiene el poder y el control de todo, quién es el que puede sanar a los enfermos, y quién es el dador de la vida, y quién también es el dador de la muerte. Ahora entonces vamos a ver algunas cosas interesantes en este estudio que nos ayudarán a entender cómo funcionan estos movimientos carismáticos neopentecostales. Toda enfermedad es debido a un pecado personal, A veces se cree que uno se enferma debido a que ha cometido algún pecado o está cometiendo algún pecado. Esta es una de las cosas que algunos dicen, bueno, no fue sanado porque has cometido un pecado. Pero veamos qué dice la Escritura. Pues debemos de ver algunas cosas que nos ayudarán a entender la razón de ser pues, de este movimiento y cuál es la verdad en cuanto ha determinado Dios su plan, las cosas que ocurren, las cosas que suceden. Pues la respuesta a esta primera pregunta es, ¿toda enfermedad es debido a un pecado personal? No necesariamente. Y vamos a ver las razones bíblicas. Primero, el origen de la enfermedad y la muerte física en la raza humana es debido al pecado de Adán. Vemos también allí en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí vemos el origen de la enfermedad, el porqué de las enfermedades. Cuando entró en el mundo el pecado, cuando Adán pecó, y junto con el pecado vino la muerte, y esta pasó a algunos de los hombres, no, a todos los hombres. Todos somos pecadores por naturaleza y pecamos por acción, por decisión propia también. Los niños nacen pecadores y se convierten en pecadores más astutos a la medida que crecen. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí empezó la tentación y la serpiente engañó a Eva, quien comió del fruto prohibido y dio a su marido, quien también comió,
y por el pecado de Adán todos somos pecadores. Parte de eso incluía recibir el mismo castigo que iba a sufrir Adán, enfermedades y muerte. En Romanos 5, 13 al 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. En estos versículos encontramos que inclusive antes que la ley viniera ya había pecado y ya había muerte. Uno no necesitaba la ley para que hubiera castigo. El castigo que era la muerte física y espiritual existía antes de la ley, que había pasado 2000 años antes había ocurrido esto, y las enfermedades y la muerte ya había pasado a todos los hombres por culpa del pecado de Adán. Ahora, antes de que viniera la ley y la muerte reinaba ya. Entonces, a menos que seamos levantados en el rapto, todos vamos a morir algún día. No importa nuestra condición, no miremos porque somos malos, sino por causa del pecado, porque la mayoría de creyentes mira a otros creyentes que están enfermos y dicen, no, es que son malos, son pecadores, la culpa de la muerte cuando les llega esto es porque pues son mala gente, son pecadores. Más sin embargo, aún aquellos que son creyentes o aquellos que somos creyentes algún día vamos a morir si no viene el rapto de la iglesia. Pero los cristianos debemos temer a la muerte porque Cristo, nos ha declarado que Él vencerá la muerte. Pero nosotros debemos de temer a la muerte, debemos de tener miedo a la muerte, pues no. Según el Salmo 90 del 9 al 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Según estos versículos del Salmo 90, nuestra existencia es limitada y es una realidad. Todos tenemos muy poco tiempo en la vida, inclusive durante el tiempo de David, la edad promedio era 70 años. En Génesis capítulo 5, dice, versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. También en Génesis 5:8 dice, fueron todos los días de Set 912 años y murió. En Génesis 5:11 fueron todos los días de Enos 905 años y murió. En Génesis 5:14 dice, y fueron todos los días de Caín 910 años y murió. Así sucedió con todos hasta nuestros días, nació y murió debido al pecado de Adán. Veamos el punto número 2. El pecado de Adán y la maldición de parte de Dios nos afecta a través de las personas nacen pecadoras con una naturaleza pecaminosa, según el Salmo 51, versículo 5 y Romanos 3:23. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Algunos piensan que David
dijo esto porque fue engendrado por el pecado de fornicación que cometieron sus padres, pero sabemos que esto no es verdad. Ellos eran un matrimonio, pero esto no lo dice la Biblia. Esto se refiere a una verdad más allá de las ideas de los hombres, el pecado de Adán. En Romanos 3:23, porque todos pecaron, por el pecado de Adán todos pecamos. Veamos el literal B. La creación fue sujeta a enfermedad y muerte, según Romanos 8:18 al 22. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y vemos aquí en el versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue sujetada a maldición por causa del pecado. No solamente nosotros sufrimos las consecuencias, sino también la creación. ¿Por qué gime la creación? Porque quiere ser libertada, ya que está en esclavitud, está bajo maldición por causa del pecado de Adán. Por eso es que hay desastres naturales como los huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, etc. Por eso es que hay alacranes, zancudos, serpientes venenosas y leones que comen también los cocodrilos, etc. Pero cuando Cristo establezca su reino milenario, no va a haber todas estas desgracias, no habrá enfermedad ni dolor. Eso difiere si usted es o no creyente en Cristo. Eso difiere si usted es o no creyente en Cristo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? No, porque tanto creyentes como no creyentes padecemos igual. Los creyentes no están exentos de sufrir enfermedades, no están exentos de vivir cualquier desgracia también. Hoy en el tiempo del coronavirus, muchos creyentes han muerto, igual que han muerto aquellos que no son creyentes. Y gente muy importante que a lo mejor podría servir en este mundo para ayudar a situaciones de la vida, han muerto. Entonces, vemos entonces que la enfermedad y la muerte es un problema para todo el mundo. Número 3, la enfermedad en la vida de un creyente quizás sea debido a... Ahora vamos a ver el problema del creyente, el pecado de Adán, Romanos 5:12. En Romanos 5:12, entre la vida y la muerte hay enfermedades, pues el pecado de Adán nos llevó a la enfermedad, nos llevó a la muerte. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una de las cosas que vemos aquí es que un pecado del creyente y la disciplina de Dios. En 1 Corintios 11, 28 al 32. Esto puede suceder y podemos responder a la pregunta ¿por qué los creyentes mueren también? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Jesús, juicio come y bebe para sí. Por lo cual
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bien, entonces vemos aquí en estos versículos que la muerte puede llegar por disciplina. Si un creyente se involucra en inmoralidad sexual, puede contagiarse de una enfermedad venérea como resultado de su propio pecado, pero también puede ser disciplinado por Dios. Dios no disciplina a los incrédulos. ¿Por qué? Porque no son sus hijos, no pertenecen a la familia del Señor. Nosotros como hijos de Dios somos disciplinados. Según el versículo 28 al 32. Muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen por causa de la disciplina de Dios. La enfermedad en la vida de un creyente quizás sea debido a Satanás. En Job capítulo 1 y Mateo 4, 24 y 8, 16 al 17. Veamos estos versículos. Job capítulo 1, versículo 1 al 2, capítulo 1 del 1 al 2. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora, según estos versículos, Job era un hombre maduro, íntegro, que no se le podía acusar de nada malo. Sin embargo, vemos en el capítulo 1 que Satanás lo azotó para probarle a Dios que Job lo amaba, porque él lo había bendecido materialmente, y al final vemos que Job continuó siendo fiel a Dios a pesar de las enfermedades y azotes de Satanás. La enfermedad en la vida de un creyente quizás sea debido a los propósitos soberanos de Dios. Los propósitos soberanos de Dios. Dios tiene un plan para usted y lo mejor a través de su enfermedad Él va a cumplirlo. Solo Dios sabe, en su omnisciencia y soberanía, el plan que Él tiene para usted. Y puede ser que Él, a través de una enfermedad, Él va a glorificarse en su vida. Muchos creyentes durante su enfermedad desarrollan una comunión muy estrecha con el Señor y una dependencia con Él que jamás podrían desarrollar si no fuera por la enfermedad. Bien, entonces la conclusión bíblica a la que llegamos es la siguiente. En la mayoría de los casos, la enfermedad y la muerte no son debido a un pecado personal, sino al pecado de Adán y la maldición que siguió por su pecado. Bien, vamos a pasar entonces al punto 2. ¿Cómo sanaba Jesús y los apóstoles? Una pregunta importante. ¿Cómo sanaban Jesús y los apóstoles? Veamos el ministerio de sanación de Jesucristo. Número 1. Los propósitos por los cuales Jesús sanaba eran, literal A, para cumplir las Escrituras, según Mateo 8, 14 al 18 y 12 del 15 al 21. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y lo servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Bien, entonces vemos aquí en este pasaje que la suegra de Pedro estaba enferma y él cita las escrituras para darle cumplimiento a las sanidades que estaba haciendo en ese momento y estaba echando fuera los demonios. Ahora, Jesucristo fue enviado con ese propósito específico, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Pero antes de ir a la cruz, Él demostró su poder y deidad a través de milagros, prodigios y señales en cumplimiento de las profecías. Y otra de las razones es para dar innegables evidencias que Jesús era el Mesías. Veamos algunos versículos. En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. Según estos versículos, ¿para qué levantó el Señor al paralítico? Para demostrar que solamente el Hijo de Dios podía hacer eso. La palabra para indica propósito. En Mateo 11, del 2 al 6, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo. Bien, vemos en estos versículos entonces, en Mateo 11, 2 al 6, que Jesús sanaba a los ciegos y a los cojos, a los leprosos, y resucitaba a los muertos como evidencia de que Él era el Mesías prometido. Ahora podemos hacer una pregunta hoy día. ¿Las esposas de los sanadores de hoy día mueren? Y la respuesta es sí. Conocemos historias de grandes predicadores que no pudieron sanar a sus esposas y murieron. Hay algunos grandes predicadores que hicieron hospitales. ¿Hospitales para qué? Pues si ellos eran sanadores, ¿por qué hicieron hospitales? Eso evidencia de que muchos de estos predicadores son falsos en su doctrina. Bien, veamos otra cosa, para glorificar a Dios, otro de los propósitos, para glorificar a Dios. Juan 11:4. Dice el versículo en Juan 9, 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en Juan del 1 al 4 encontramos, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Oyéndole, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Entonces, vemos que
los propósitos de Dios es para que Él sea glorificado a través de la sanidad. Literal de que los hombres crean en Cristo y reciban vida eterna. Según Juan 20, 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué motivó a Cristo a sanar a la gente repetidamente? Pues su compasión, y en griego compasión significa ser movido en las entrañas, ser movido a compasión. Tiene que ver con las entrañas, el corazón, el hígado, los pulmones, los intestinos. Los griegos sostenían que estas vísceras constituían el asiento de las emociones y las pasiones, especialmente el odio, la ira, la necesidad, el miedo, incluso el amor. Vemos entonces, pero en particular, Cristo sanó a los enfermos para que estos pudieran creer y para que tuvieran vida eterna. Bien, vemos entonces otra de las cosas. ¿Qué motivó a Cristo a sanar a la gente repetitivamente? Bien, según estos versículos, Mateo 14, 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Según este versículo, a Cristo lo motivó, pues, que dice que tuvo compasión de ellos. La multitud estaba necesitada, estaban como ovejas que no tenían pastor, había muchos enfermos espiritualmente y físicamente, y Jesús los sanó movido a compasión. Según Mateo 20, versículos 20 al 34, dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Las particularidades de la sanación de Cristo eran, literal, Él nos sanó a todos los que necesitaban ser sanados, según Juan 5, de 3 al 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Era el paralítico el único enfermo en el estanque? No, había muchos enfermos, pero Jesús solo sanó a uno. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios tiene propósitos específicos. Él lo sanó como un propósito, no sanó a todos los enfermos. Y literal sus curaciones eran inmediatas y totales. Sus curaciones eran inmediatas y totales. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces vemos
Vemos aquí en Mateo 8, en el versículo 2, el leproso le llamó Señor. O sea, reconoció la deidad de Jesús. También se postró en actitud de adoración. Este leproso reconoció que Jesús era el Mesías, no un simple curandero. Jesús extendió su mano sobre él y al instante su lepra desapareció. No tuvo que esperar, simplemente fue sano inmediatamente. El siervo del centurión fue sanado también, según Mateo 8, capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y sucedió, y fue sanado en aquella misma hora. También Jesús tocó sus ojos y enseguida fueron sanados, según Mateo capítulo 8, 16. En cuanto llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todas las enfermedades. Como dice literal, sus curaciones eran abundantes e innegables. Eran abundantes y innegables. Sus métodos de sanación normalmente involucraban una palabra y un toque. Una palabra y un toque. Veamos qué nos dice aquí la palabra de Dios. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Ahora entonces vemos según este versículo. Según este versículo, Jesús solo lo tocó y la suegra de Pedro fue sanada. También en Mateo 20, 34 dice: entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Recibieron la vista y le siguieron. Solamente necesitó tocar los ojos. En Mateo 9, 6 al 7 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Solamente necesitó una palabra y aquel paralítico se levantó. No necesitó más, solamente le bastó hablar a Jesús y decir que ese paralítico se levantara, y así ocurrió. También él sanó enfermedades orgánicas. Él sanó enfermedades orgánicas. En Lucas 7, del 11 al 16, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Creo que vamos a retroceder a las enfermedades orgánicas. Las enfermedades físicas, la ceguera, la sordera, la parálisis, la lepra, son enfermedades visibles, innegables. No era gente pagada de antemano para hacer un show ante las multitudes como sucede hoy día. Otra de las cosas es que resucitó muertos. Resucitó muertos. Y vemos aquí, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Nadie podía negarle ese milagro. Los sanadores de hoy dicen, si tiene fe será sanado. Pero, ¿qué fe tenía el muerto? Ninguna. La fe no tiene nada que ver con los milagros, sino los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Muchas de las sanidades que Jesús hizo en su ministerio, los enfermos no tuvieron fe, sino que la fe la tenían otros. Ahora, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Literal que Él sanó a incrédulos. Vamos a ver unos pasajes aquí de los que eran incrédulos y fueron sanados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En este caso vemos que la fe sí estuvo involucrada. ¿Por qué? Porque estos estaban vivos, eran creyentes, o incrédulos, eran incrédulos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Pues no, solamente fue uno agradecido, ¿no? Los demás ni siquiera se acordaron que Jesús había hecho el milagro. Bien, veamos. Él sanó sin que fuera ejercitada la fe. Vamos a ver aquí unos versículos. Todos aquellos a los cuales Jesús sanó murieron eventualmente, es decir, que fueron sanados, pero después tuvieron que morir. Sí. ¿Qué le enseña esto a usted hoy en día? Que Dios es el que sana, que Dios es el que sana. No son los hombres. Los hombres hacen grandes campañas evangelísticas para mostrar que tienen el poder de sanar. Entonces, vemos que esto es una patraña, una mentira, pero realmente no es así. Que Dios sigue sanando hoy día, claro que sí. Dios todavía sigue sanando, hay muchas personas que han sido sanadas, pero no necesitaron ir a una campaña, ir a cualquier lugar donde están ofreciendo sanidad. Es Dios sanando a los enfermos. Cuando tú clamas y eres, pues, la gracia de Dios sanarte, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Qué debemos tener? Que debemos de tener la misma perspectiva de Cristo, servir a los demás desinteresadamente. Hoy en día, la mayoría de personas que ofrecen las sanidades no lo hacen gratis. Hacen grandes campañas para recoger dinero, pero no lo hacen gratis. Deberían de ir a los hospitales donde hay muchos enfermos, ir y orar para que los enfermos sean sanados. Si hoy en día fuera cierto que hay muchos sanadores, hubieran ido a los hospitales a orar por los que tienen coronavirus para que fueran sanadas, pero no fue así.
se quedaron en anonimato, no decían nada, no es decir, aquí pues surgió pues una verdad, y la verdad es que ellos son mentirosos. Bien, el ministerio de sanación de los apóstoles. Vamos a ver entonces. El propósito por lo cual los apóstoles sanaban era autenticar que eran apóstoles de Cristo y autenticar el mensaje que enseñaban. Vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vemos que uno de los propósitos era autenticar, pues, que eran apóstoles, y autenticar el mensaje también. Si todos los cristianos ejecutaran tremendos actos como estas sanidades, pueden servir como señales de apostolado. No sirven de nada hoy en día porque ahora ya no tenemos apóstoles. En Romanos capítulo 15, 18 al 19, ¿por qué no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, veamos, si todos los cristianos ejecutaran tremendos actos, como estas sanidades pueden servir como señales de apostolado, pero no sirven de nada porque hoy en día no hay apóstoles. Si es que no hay apóstoles hoy, ¿por qué estas sanaciones serían necesarias? Porque testifican que Dios no ha cambiado y sigue sanando. Número 2, sus sanaciones eran inmediatas y totales. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 2 al 8, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Sus sanaciones eran abundantes, innegables. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre. Sus métodos normalmente involucraban una palabra o un toque. En Hechos capítulo 28
versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Vemos aquí cómo Pablo tiene que imponer las manos también. Ellos sanaron enfermedades orgánicas. Ellos resucitaron muertos. Vamos a ver un pasaje aquí. Hechos capítulo 20, versículo 9 al 12. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño, cayó al tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ellos sanaron a incrédulos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ellos sanaron en momentos donde no se ejercitaba la fe. Hechos 9 del 11 al 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de un cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿La sanación física está garantizada por la muerte de Cristo? Es una pregunta importante, porque mucha gente hoy día toma un versículo que el apóstol Pedro escribió y también que Jesús, que el profeta Isaías escribió en Isaías 53. No, la cruz de Cristo no tiene nada que ver con nuestras enfermedades físicas. Compara Isaías 53:5 con 1 Pedro 2:24. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora veamos 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados? Por cuya herida fuimos sanados. La sanidad de la que hablan estos versículos es espiritual, la sanidad de nuestros pecados. Pedro hace una referencia clara de Isaías 53 y aclara que la sanidad es de nuestros pecados. Como dice allí en el versículo 24, porque nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Considera la falta de garantía en las sanaciones temporales con la garantía de un cuerpo glorificado. Veamos qué encontramos aquí. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Dios es el único que puede sanar a través de los tiempos. Él es el soberano, nosotros somos los siervos. ¿Hay alguna diferencia entre la gracia sanadora de Dios y el don de sanación sobrenatural? ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, considera el don de sanación sobrenatural. Bien, en 1 Corintios 12:9, leamos.
a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, en ese versículo que acabamos de leer, el don era temporal. La gracia sanadora de Dios es transdispensacional. El Espíritu determina quién iba a recibir el don de sanidad. Y este don espiritual fue diseñado para autenticar el ministerio apostólico. Este don desapareció cuando murió el último de los apóstoles, que en este caso fue Juan. Ahora veamos entonces Hechos de los Apóstoles 5:12 al 16. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Sobre alguno de ellos. No era la sombra de Pedro lo que sanaba, sino el poder de Dios. Así como pasó con Jesús y la mujer enferma y el flujo de sangre que tocó el manto del Señor. El don de sanidad era temporal solo para ciertos creyentes, solo para ciertos creyentes. La gracia sanadora de Dios es transdispensacional y disponible para todo creyente. ¿Por qué no hay sanadoras hoy que están vaciando los hospitales mediante la sanación? Una pregunta muy importante, porque ya no hay don de sanidad debido a que era temporal. Ya no hay don de sanidad debido a que era temporal. Considera la declinación apostólica de sanación. En el año 60 después de Cristo, Pablo estaba en aflicción, según 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, entonces vemos ahí que el apóstol Pablo estaba enfermo, y él oró por los enfermos y sanaron, pero nadie pudo sanar por él. Y por Epafrodito, otro hermano que casi se muere. Era un momento que estaba llegando pues el problema en Filipenses 2, 24 al 30, lo vemos: confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él,
y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió una mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis, yo esté con menos tristeza recibirle, pues en el Señor con todo gozo, tener estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. En el año 65 después de Cristo, Timoteo estaba enfermo. Y Pablo bien hubiera podido orar por él, pero ¿cuál es el consejo de Pablo? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no oró Pablo? Simplemente le recomendó que viviera una copa de vino para su estómago. En el año 66, Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. En 2 Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo lo dejó ahí. ¿Por qué no oró y el enfermo sanó? No dice que oró por él y sanó. Es porque el don iba menguando, iba desapareciendo ya. ¿Por qué Pablo no le sanó? Porque él no tenía el don de sanidad. ¿Cómo alguien puede explicar las llamadas sanidades de hoy día? Hay 3 alternativas. Provienen de Dios. Él puede sanar en su gracia soberana. Provienen del hombre por medio de la sugestión. Provienen de Satanás. En 2 Tesalonicenses 2:9 y Mateo 7:21 al 22 nos damos cuenta de eso. Dios sigue sanando de acuerdo a sus propósitos, soberanía y gracia, pero las sanidades físicas no están garantizadas. No están garantizadas. Y llegamos al final de la lección. Pues el propósito era demostrar con esta lección en que los neopentecostales de este tiempo carecen de la verdad, y demostrado con la palabra de Dios podemos tener muy claro que hoy en este tiempo es un engaño. Así que agradecidos con el Señor por esta lección, por estos versículos, estos pasajes de la Escritura que hemos estudiado, y que sean de gran bendición para los estudiantes del Instituto de la Gracia de San Miguel. Bendiciones.